Hay lugares donde la fe se manifiesta abierta y vibrantemente, con campanas que anuncian la hora del día y puertas siempre abiertas para recibir a quienes buscan a Dios. Pero Blida no es uno de esos lugares. Blida es una ciudad sofocante por el calor y el silencio, en el norte de Argelia, donde el aire mezcla el aroma de las especias con un miedo silencioso. Cada calle, cada esquina, está llena de miradas sospechosas. Hablar de Jesús en público no es un acto de valentía aquí. Es algo tan peligroso que ni siquiera se puede decir en voz alta todavía. Por eso nuestra comunidad vive en la sombra, en las grietas donde el peligro parece menor. Nos reunimos semanalmente en casas prestadas, con las ventanas cubiertas con sábanas gruesas, los celulares apagados y guardados en cajas de metal. Nuestras oraciones son susurradas, nuestros himnos cantados casi en silencio, y estudiamos la palabra como quien lee cartas de un amor prohibido. Me llamo Rashid y soy el líder de un pequeño grupo cristiano escondido en esta ciudad que ama a Dios, pero no puede llamarlo por el nombre que conocemos. Tengo 32 años, pero hay noches en las que siento que llevo el peso de mi vida. El miedo constante me ha marcado el rostro y las manos. Cada vez que abro la puerta de una casa nueva para adorar, me tiembla el cuerpo. Nunca sé si encontraré hermanos o policías listos para arrestarnos. Vivir así se convierte en una segunda piel. Aprendes a mirar por encima del hombro, a guardar silencio sin parecer asustado, a memorizar rutas de escape, y aprendes que el amor de Dios no siempre llega como un abrazo acogedor. A menudo es un fuego silencioso que arde por dentro mientras finges ser invisible por fuera. En 2019, nos conocimos en casa de una viuda llamada Fátima. Tenía unos 50 años y había perdido a su esposo en un accidente años antes. Se convirtió en secreto después de que un misionero extranjero, a punto de ser deportado, le dejara una Biblia escondida dentro de un libro de cocina. Todas las noches, a la luz de las velas, leía esas páginas como si fueran un tesoro, hasta el día en que decidió que ya no podía ocultar su amor. Fátima nos ofreció su pequeña habitación de yeso agrietado, pero con una condición clara: si vienen a por vosotros, yo asumiré la culpa, pero no dejéis de venir. Éramos 15, la mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años. Algunos nacían en familias cristianas que se habían escondido durante décadas. Otros, como yo, encontramos a Cristo en lo más profundo de la desesperación. Recuerdo la noche en que le entregué mi vida a Jesús. Tenía 23 años y atravesaba un momento muy difícil. Acababa de perder mi trabajo por cuarta vez y mi padre me echó de casa porque había rechazado un matrimonio concertado, algo que él consideraba deshonroso. Estaba durmiendo en la azotea de un edificio abandonado cuando un hombre mayor, cristiano, me encontró temblando de frío. Me recibió, me ofreció té caliente y me habló de un Dios que exige amor, no mérito. Lloré durante horas, no de tristeza, sino porque, por primera vez, alguien me ofrecía amor incondicional. Pero este amor, tan real, también tuvo consecuencias visibles. Mi hermano menor, Karim, fue arrestado 2 veces por distribuir Biblias en árabe. La segunda vez, lo golpearon tan brutalmente que perdió la audición del oído izquierdo. Mi madre dejó de hablarme después de que me bautizaran una fría mañana en un río a las afueras de la ciudad, con solo 3 testigos. Entre nosotros, Yusuf, un joven con ojos de poeta, fue despedido de la panadería donde trabajaba después de que su jefe encontrara un versículo bíblico escondido en su mochila. Amira, una joven de 19 años con una voz cautivadora, fue rechazada por su propia familia y obligada a mudarse a una habitación diminuta donde las ratas arañaban las paredes todas las noches. Pero incluso en medio de todo esto, nos mantenemos firmes, porque sabemos que, incluso en el silencio y el miedo, el amor de Dios nos sostiene y nos llama a continuar, con valentía, incluso escondidos, porque la fe que llevamos es más grande que cualquier amenaza. Pero a pesar de todo, nos teníamos la una a la otra, y a esos momentos sagrados en la pequeña habitación de Fátima. Cada encuentro seguía un ritual casi secreto. Llegamos una a una, con 5 minutos de diferencia, como si simplemente estuviéramos haciendo una visita de cortesía a la viuda. Dentro,
Nos quitamos los zapatos para guardar silencio, sentados sobre cojines y alfombras desgastadas que olían a tiempo y recuerdo. Fátima preparó su té de menta y el vapor ascendió lentamente, mezclándose con nuestras oraciones susurradas. Estudiamos las Escrituras con el anhelo desesperado de los náufragos, porque sabíamos que cada palabra podría ser la última que escucharíamos juntos. Una bochornosa tarde de martes de julio, si mal no recuerdo, el calor era casi insoportable. ¿Aire acondicionado? Un lujo imposible, uno que no podíamos encender sin llamar la atención. Así que nos abanicamos con viejos cuadernos mientras leíamos Mateo, capítulo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Leímos. Husf, con su ironía, comentó en voz baja: entonces somos doblemente bendecidos. Nos reímos. Era nuestra forma de resistencia, encontrar pequeñas chispas de alegría incluso en medio de la opresión. Pero de repente, todo cambió. Un fuerte golpe en la puerta. No era el golpe suave y convenido que solíamos usar entre nosotros. Hubo 3 golpes, una pausa, 2 golpes, como un puñetazo impaciente y violento que no espera respuesta porque sabe que va a entrar de todas formas. El silencio inundó la habitación como una losa de hormigón. Se intercambiaron miradas nerviosas. Amira aferró la Biblia contra su pecho como si fuera un escudo. Karim, mi hermano, se levantó lentamente, pero le hice señas para que se quedara quieto. Como líder, la responsabilidad de abrir la puerta era mía. Con piernas temblorosas, caminé hacia la puerta. Cada paso era como un trueno en mis oídos. Respiré hondo y susurré una oración que ya no recuerdo del todo, solo el final. Hágase tu voluntad. Abrí la puerta. 3 jóvenes irrumpieron. El primero era alto, con barba poblada y una cicatriz llamativa en la ceja izquierda. Vestía una chilaba blanca impecable, pero sus ojos brillaban con el odio siniestro de quienes aman la lucha. El segundo era más bajo, robusto, con los brazos fuertes de alguien que siempre había trabajado duro. Llevaba una gorra verde y una sonrisa torcida que dejaba ver un diente de oro. El tercero, el más joven, de unos 18 años, era delgado como un junco, con una mirada nerviosa, pero decidido a demostrar algo. Eran conocidos por todos en el barrio. Formaban parte de un grupo radical que patrullaba las calles, buscando cualquier desviación de la verdadera fe. Habían apedreado la casa de una familia que vendía alcohol, incendiado una sastrería cristiana y amenazado a una maestra que se negaba a usar el velo integral. Y ahora estaban aquí. Así que esta es la guarida de los traidores. La voz ronca de la cicatriz cortó el aire, dejando cada palabra como un veneno. Su aliento mezclaba tabaco y menta. ¿Creían que no lo sabíamos? No dije nada. Solo extendí los brazos en un gesto de paz, con el corazón latiendo como un caballo salvaje. El hombre corpulento del diente de oro avanzó hacia la mesa donde estaban los panfletos, materiales que un hermano había impreso clandestinamente en una imprenta lejana, a 2 horas de distancia. Eran los Evangelios de Juan, en árabe, un tratado sobre el amor de Cristo, hojas de versículos ilustrados para niños. ¿Así que quieres cambiar la religión de la gente?, gritó el hombre corpulento, agarrando con fuerza el fajo de papeles. ¿Crees que robarás almas con esto? El joven delgado soltó una risa aguda e incómoda, la típica risa de quien busca aprobación y no sabe qué decir. Y entonces sucedió. El hombre arrojó los panfletos al suelo con desdén. El hombre de la cicatriz sacó un encendedor del bolsillo. Sonó un clic metálico y apareció una llama pequeña, casi insignificante. Pero cuando el fuego tocó el primer papel, se extendió rápido, voraz, como el hambre. Las páginas se retorcieron, las letras desaparecieron en el resplandor anaranjado. El fuerte olor a tinta y papel quemado llenó la habitación. Una ceniza negra comenzó a flotar, ligera, casi obscena. Los 3 rieron. Rieron mientras pisoteaban las llamas para abrirlas. Rieron y disfrutaron, mientras nosotros, paralizados, solo podíamos observar. Amira empezó a llorar en silencio, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Karim me miró, buscando alguna señal, algún permiso para actuar. Negué con la cabeza.
sabiendo que cualquier movimiento podría convertirlo todo en tragedia. «Esto es lo que merecen tus mentiras», espetó el hombre de la cicatriz, pateando las cenizas en nuestra dirección. Luego me miró a los ojos, firme y amenazante. «Si esta noticia te llega aquí, no será solo papel que arde». Se marcharon furiosos, no sin antes lanzar piedras a las ventanas. Los cristales no se rompieron, pero el sonido resonó como una cruel advertencia. Nos quedamos allí, inmóviles, respirando el humo que aún flotaba en el aire. Nadie habló. Solo el crepitar de las últimas brasas llenaba el silencio. Luego, 3 minutos después, escuchamos algo que sacudiría nuestra comprensión durante años. Una explosión. Un destello blanco, increíblemente brillante, iluminó la ventana cubierta por sábanas. Un estruendo profundo y metálico sacudió las paredes de la casa y nos detuvo el corazón por un instante. Se fue la luz en toda la manzana y afuera, en la calle, se desató el caos. El primer grito fue agudo, femenino, lleno de pánico puro. Luego se oyeron otras voces, hombres, mujeres, órdenes confusas, puertas que se abrían de golpe. Todo el vecindario pareció despertar a algo que no pude comprender. Dentro de la casa de Fátima, nos quedamos paralizados en un silencio casi sobrenatural. El humo de los panfletos en llamas subía lentamente hacia el techo, pero ahora parecía un detalle insignificante comparado con lo que sucedía afuera. Amira se tapó la boca con las manos, intentando contener las lágrimas. Yusuf permaneció de pie, con la mirada fija en la ventana cubierta, como si pudiera ver a través de la tela. Karim me tocó el hombro y susurró, casi sin voz, «Rachid, ¿qué fue eso?» No tuve respuesta, solo un sentimiento pesado que no me atrevía a nombrar. Fátima fue la primera en moverse. Se levantó con dificultad. Sus rodillas artríticas siempre le causaban problemas y caminó hacia la puerta con una determinación que desmentía su fragilidad. «Necesito ver», murmuró, y así salió a la calle, donde la horrible verdad ya comenzaba a revelarse. A solo unos metros de su casa, lo seguí en silencio. Algunos jóvenes intentaron levantarse, pero les hice señas para que esperaran. Sabía que no era seguro que saliéramos todos a la vez. Abrimos la puerta con cuidado y la calle se llenó de una oscuridad inquietante. Las luces se habían apagado con el apagón y solo la luz azulada del crepúsculo proyectaba sombras difusas. El aire olía extraño, metálico y ozonizado, ese olor eléctrico que persiste después de una fuerte tormenta. A pesar de ello, algo no cuadraba. Llovía, pero el cielo estaba despejado. Casi irónicamente, di unos pasos hacia donde habían huido los jóvenes que habían quemado nuestros materiales. Fue entonces cuando los vi. En medio de la calle, bajo el transformador que colgaba del poste, 3 cuerpos yacían inmóviles. Se me encogió el estómago, casi me fallan las piernas, pero me obligué a seguir. Cada paso resonaba como un tambor fúnebre en aquel pesado silencio. Ya se acercaban otros vecinos, un anciano con bastón, una mujer con su hijo en brazos, un grupo de adolescentes iluminando la escena con las linternas de sus celulares. Al acercarme, me impactó un fuerte olor, tela quemada, goma derretida, algo químico y acre que me hizo toser. Los 3 jóvenes estaban boca abajo, con los ojos cerrados. Sus ropas, la chilaba blanca, la camisa verde, la camiseta del menor, estaban ennegrecidas, con los bordes carbonizados. Uno de los zapatos aún humeaba, con la suela casi derretida. El chico de la cicatriz tenía una quemadura oscura en el antebrazo, como una marca involuntaria. El chico más robusto, con un diente de oro, respiraba con dificultad, con la boca entreabierta y un hilillo de saliva goteando. Pero lo que más me perturbó fue la ausencia de heridas graves, ni sangre ni huesos rotos, solo marcas superficiales, como si algo las hubiera arañado con furia, pero sin querer, hasta destruirlas por completo. «¡Que alguien llame a una ambulancia!», gritó una mujer desde la ventana. Muchos intentaron usar sus celulares, pero la señal era débil. El apagón también afectó las antenas. Un anciano con turbante blanco y barba teñida se acercó con una potente linterna y iluminó el transformador. Los daños eran visibles, cables retorcidos,
metal quemado y un agujero en la carcasa. La descarga vino de aquí, dijo con voz temblorosa. Pero no tiene sentido. Los transformadores están protegidos. No deberían explotar así. Un joven ingeniero, vecino, se agachó y les tomó el pulso a los tres. Primero al de la cicatriz, luego al robusto y por último al más delgado. «Están vivos», dijo sorprendido. «Inconscientes, pero vivos». No terminó la frase, y nadie quería oír lo que venía después. Algo dentro de mí gritaba una verdad que mi mente intentaba silenciar. Eran los mismos tres jóvenes que habían estado en casa de Fátima minutos antes, los mismos que se reían mientras quemaban nuestros panfletos, los mismos que amenazaban con destruir algo más que papel. En ese momento, sentí la presencia de Dios, protegiendo a quienes parecían perdidos, actuando de una manera que aún no entendía. Solo podía confiar. En ese momento, todos los presentes y yo sufrimos una descarga inesperada, como una descarga eléctrica invisible que nos atravesó el alma. Un anciano con turbante notó mi expresión y me preguntó en voz baja, ¿los conoce? Guardé silencio un momento, dudando. Decir la verdad podía ponernos en peligro, pero ocultarla también sería una vía de escape. Respiré hondo y respondí, son del barrio. Los vi pasar hace un rato. Me observó con una mirada penetrante y luego fijó su atención en la casa de Fátima, que estaba a unos 20 metros. Estabas allí cuando pasó todo, ¿verdad? No había juicio en su voz, solo curiosidad genuina. Sí, respondí, intentando mantener la calma. ¿Notaste algo extraño antes de esto? Mi corazón se aceleró. ¿Sí? Algo extraño. Estos tipos parecían dirigirse a algún lugar, pero de repente hicieron un gesto vago, casi como si esperaran algo junto al transformador. No dije nada. Temía que pareciera una locura. O algo peor. 14 minutos después, llegó la ambulancia, rompiendo el silencio de la noche con sus sirenas. 2 paramédicos salieron corriendo con camillas plegables y equipo. Examinaron cuidadosamente a los heridos, les administraron oxígeno y les inmovilizaron el cuello como medida de precaución. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con profundas ojeras, le murmuró a su compañero algo que me quedó grabado. Nunca había visto quemaduras así. Parece que la electricidad eligió exactamente dónde atacar. Uno a uno, subieron a los chicos a la ambulancia. El hombre más fuerte empezó a gemir, un gemido profundo y escalofriante. El hombre de la cicatriz seguía inconsciente, pálido a la luz de la linterna. El joven delgado abrió los ojos un instante, miró el cielo oscuro con una expresión de puro terror y volvió a cerrarlos. A medida que la ambulancia se alejaba, la multitud empezó a dispersarse, pero las voces no cesaron. Se formaron pequeños grupos que discutían en susurros. «Solo fue un problema eléctrico», dijo un grupo. «No fue nada más que eso», replicó otro. Fue entonces cuando una anciana con un velo negro alzó la voz, penetrante en el aire. «Esto es un castigo. Estos chicos hacen travesuras en el barrio, y Dios tiene sus maneras de corregirlo». Alguien intentó silenciarla. «No seas tonta. Fue un accidente». Pero ella negó con la cabeza, convencida. Los accidentes no eligen a sus víctimas. Esto era necesario. Regresé a casa de Fátima con un peso en el pecho, como si caminara a cámara lenta por el agua. Al entrar, todos me miraban fijamente, esperando respuestas. Karim fue el primero en hablar. Simplemente dije, con voz firme, «Están vivos». Cerré la puerta, intentando contener el nudo en la garganta. Estaban quemados, inconscientes, pero vivos. El silencio que siguió parecía estar lleno de preguntas no formuladas. Yusuf finalmente rompió el silencio. «Rachid, ¿crees que...?» No terminó la frase, pero todos entendieron la pregunta. Me senté en un cojín con las manos temblorosas y Fátima me dio un vaso de agua. Bebí rápidamente, intentando armarme de valor. Miré a los 15 jóvenes que me rodeaban, rostros asustados y confundidos, pero con una peligrosa esperanza en sus ojos. «No lo sé», admití. «No sé si fue intervención divina, casualidad o algo que aún no entiendo. Lo que sí sé es que esos tres vinieron a atacarnos, quemaron la palabra de Dios y se rieron de ella. Nos amenazaron con violencia y minutos después, algo sucedió, algo que no debió haber sucedido y los tiró al suelo». Amira habló con voz temblorosa, casi en oración.
En el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, cayeron inmediatamente. En ese momento, todos sentimos que allí, en ese momento, estaba actuando algo mucho más grande que nosotros. Negué con la cabeza, buscando las palabras, pero solo pude decir, no lo sé. Mira, de algo estoy seguro, siguen vivos. Si Dios hubiera querido llevárselos, lo habría hecho sin dudarlo. Quizás fue una señal, una advertencia para todos, o quizás simplemente me costó creer el misterio. Quizás fue misericordia, disfrazada de juicio. Karim rompió el silencio, preocupado. ¿Y si nos persiguen? La policía investigará. Querrán saber qué hacían esos chicos aquí. Fátima, que no había hablado hasta entonces, finalmente rompió el silencio. Su voz era tranquila pero firme. Si vienen, que vengan. Diré la verdad. Les diré que esos jóvenes entraron a mi casa, quemaron mis cosas y simplemente se fueron. Lo que pasó ahí fuera no tiene nada que ver conmigo, ni contigo. Esa mujer, con sus rodillas débiles y sus manos curtidas por el clima, tenía más coraje que todos nosotros juntos. La admiré en ese momento. Entonces, decidimos orar. Tomados de la mano, formamos un círculo cerrado, apoyándonos mutuamente. Joseph comenzó la oración. Padre, no entendemos qué pasó, pero confiamos en que lo sabes todo. Protege a esos 3 jóvenes, sana sus heridas, y si es tu voluntad, toca sus corazones. Para cuando terminamos, ya eran más de las 10. Uno a uno, nos despedimos, como siempre, pero había algo diferente en el aire. Una mezcla de miedo y asombro inexplicable. Fui el último en irme. Antes de irme, Fátima me llamó con voz suave pero firme. Rachid, lo que pasó hoy no fue casualidad ni pura crueldad. Dios no actúa para destruir, sino para despertar. Salí a la fría noche, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de nuestro dolor, brillando indiferente ante el caos que vivíamos. Caminé hacia mi habitación, pensando en los 3 cuerpos, las cenizas flotando en el aire, en ese momento extraño e inexplicable. En lo más profundo de mi alma, una voz susurró, una mezcla de miedo y consuelo. Acabas de presenciar algo que lo cambiará todo. No podía dormir. Tumbado en el fino colchón de mi habitación alquilada, mirando el techo agrietado y manchado, las imágenes no se me iban de la cabeza. Los 3 cuerpos en el suelo, inmóviles, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Y ese sonido, un ruido metálico y profundo que hizo vibrar las paredes, pero también algo dentro de mi pecho. A las 4 de la mañana me levanté. Aún faltaba mucho para el amanecer, pero no soportaba el silencio. Me arrodillé junto a la ventana y susurré una oración, aunque no sabía muy bien qué pedir. Perdón, protección, comprensión. Las palabras salieron descoordinadas, como piezas de un rompecabezas que no encajaban. A las 7, Karim llamó a mi puerta, trayendo pan fresco y té en un termo. Tenía las mismas ojeras que yo. ¿Tú tampoco pudiste dormir?, dijo sin esperar respuesta. Nos sentamos en el porche, viendo cómo la vida volvía a la calle. Blida se despertaba poco a poco, vendedores tirando de sus carritos, mujeres con bolsa, niños corriendo a la escuela. Todo parecía normal, pero para nosotros, nada volvería a ser igual. Karim volvió a romper el silencio. Fui al hospital a las 6 de la mañana. Necesitaba saber. Los 3 están en la UCI. El médico que me atendió fue claro. Es un milagro que sigan con vida. ¿Las quemaduras? Extraña. En algunos lugares, superficiales. En otros, profundas. Como si la electricidad les hubiera recorrido el cuerpo, eligiendo exactamente por dónde entrar y salir. Le pregunté si había hablado con algún familiar. Me dijeron que no había seguridad fuera de sus habitaciones y que la policía ya estaba allí. Amira me miró con una intensidad que hizo que el aire se sintiera más pesado. Rachid, van a venir por nosotros. Es solo cuestión de tiempo, ¿no? La firmeza en su voz me sorprendió. Herodes no tuvo oportunidad de arrepentirse. Estos 3 siguen vivos. Uno de ellos incluso tuvo una visión en el hospital. Si Dios solo hubiera querido castigarlos, no los habría dejado respirar. Samir, ajustándose las gafas con nerviosismo, se unió a la conversación. También está la historia de Estados Unidos. Un hombre tocó el arca de la alianza para intentar sujetarla.
y Dios lo derribó al instante. Buenas intenciones, pero consecuencias fatales. A veces, la santidad de Dios no es negociable. Exactamente, asintió otro joven. Nabil, un chico callado que rara vez hablaba, finalmente se unió al grupo. ¿Y si lo que sucedió no fue un castigo ni una misericordia? ¿Y si fue una revelación? Como cuando los discípulos vieron la transfiguración, no fue para ellos, sino para que supieran quién era realmente Jesús. La conversación se convirtió en una intensa mezcla de teología improvisada y experiencia vivida. Cada persona intentaba reconstruir un rompecabezas que parecía tener piezas de diferentes cajas, fragmentos de significado y misterio. «Tengo miedo», admitió Amira de repente. «Me da miedo que esto sea real, porque si lo es, significa que Dios está tan cerca que puede tocarnos o consumirnos, y no sé si estoy preparada para eso». Esa confesión nos conmovió a todos. Una cosa es creer en un Dios lejano, en una historia antigua, pero otra es aceptar a un Dios que interviene en nuestra calle, en nuestra ciudad, en nuestro tiempo. Un Dios que exige más, que no se puede domar. Karim habló, con la voz ronca y espesa. Cuando me encarcelaron por segunda vez, un guardia me preguntó por qué seguía creyendo si mi Dios no me había rescatado. Respondí que el rescate no siempre es físico, a veces es interno, pero ahora no sé qué decir. Dios intervino físicamente, y no sé si eso me da más fe o más miedo. Quizás ambas cosas sean ciertas. Recordé a los discípulos en la barca cuando Jesús caminó sobre las aguas. Sintieron miedo y adoración a la vez. Pedro quiso caminar hacia Jesús, pero casi se ahoga. La verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino seguir caminando a pesar de él. Yusef asintió pensativo. Así que la pregunta no es si fue Dios, sino ¿qué hacemos ahora, sabiendo que pudo hacerlo? Ahí radicaba el meollo de nuestra crisis. Si dijéramos que era solo una coincidencia, podríamos seguir viviendo una fe tibia, cómoda y sin riesgo. Pero si aceptáramos que era una intervención divina, tendríamos que vivir de otra manera, con más valentía, más compromiso, preparados para lo imposible. Creo que fue Dios, dijo Amira, secándose las lágrimas que aún corrían por su rostro y con la voz llena de convicción. Y creo que fue misericordia, porque esos tres jóvenes vivieron un encuentro que ningún sermón podría haber provocado. Ahora tienen una historia que no se puede ignorar, y nosotros también. Samir, siempre cauteloso, preguntó, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si esto es solo un accidente eléctrico y le estamos dando demasiada importancia? Respondí sin dudarlo. ¿Hay peor manera de equivocarse que vivir como si Dios fuera real y poderoso? Nos quedamos en silencio. Dejamos que las palabras cayeran entre nosotros, pesadas, cargadas de significado. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. El viento hacía crujir las tablas sueltas del suelo del café abandonado. La luna seguía su camino, indiferente a todo. Fue entonces cuando decidimos hacer algo nuevo, algo radical. Orar por los tres jóvenes, no solo a distancia, no solo con el pensamiento, sino con verdadera intención. Pedirle a Dios que terminara lo que había comenzado esa tarde, sanar sus cuerpos y despertar sus almas. Nos tomamos de la mano en círculo. Joseph empezó la oración, luego Amira, y luego cada uno habló, uno por uno. Las palabras no estaban ensayadas ni eran perfectas, solo susurros entrecortados, súplicas incómodas, confesiones de que no entendíamos nada, pero confiábamos en que alguien sí. Para cuando terminamos, era medianoche. Cada uno salió de a uno por su lado, con un nuevo peso en el corazón. Regresé a casa con una nueva certeza. Lo que empezó con la quema de panfletos no había terminado. Era solo el comienzo de algo que aún no podíamos comprender. Y en algún lugar de la ciudad, tres jóvenes soñaban con luces que no podían apagar. Hay momentos en que la fe y el miedo conviven en el mismo espacio. Si estás pasando por un momento así, quiero que sepas que aquí hay una comunidad que te comprende. Pasaron 3 días y parecieron 3 años. Cada hora se alargaba como quien espera una tormenta anunciada, esa que se sabe que viene, pero nadie sabe cuándo. La policía no volvió a buscarme. Esta ausencia era peor que su presencia, porque significaba que estaban observando,
atando cabos, construyendo un caso más grande. El barrio bullía de rumores contradictorios. Algunos decían que los tres habían despertado y habían jurado venganza. Otros decían que seguían en coma profundo. Una historia más exagerada decía que uno de ellos había perdido completamente la memoria, sin recordar nada de lo sucedido. La verdad, como siempre, quedó enterrada bajo capas de miedo y especulación. Me mantuve apartado. Solo salí a comprar pan y agua. Mi casero, un hombre de bigote canoso que siempre había sido amable, ahora me miraba con un recelo velado. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. En la tarde del tercer día, estaba sentado en el suelo de mi habitación, leyendo el libro de Job en silencio. Siempre recurría a Job cuando la vida parecía no tener sentido. Un hombre que lo pierde todo, sin explicación, que grita buscando respuestas y solo encuentra más preguntas. Y, en medio de todo este dolor, encuentra un extraño consuelo. Fue entonces cuando oí que llamaban a la puerta. No era fuerte ni autoritario, como la policía. Era suave, casi tímido, como si quien estuviera al otro lado no estuviera seguro de si debía estar allí. Levantándome lentamente, con el corazón acelerado, caminé hacia abrirlo. Caminé hacia la puerta, puse la mano en el picaporte y me detuve. Por un momento, me quedé inmóvil, tratando de entender por qué mi corazón latía tan rápido. ¿Quién es?, pregunté. Silencio. Luego, una voz débil y temblorosa, casi un susurro. Soy yo, Nasim. Por un instante, el nombre no tuvo sentido. Entonces, como un relámpago, el recuerdo volvió a él. Nasim, el más joven de los tres, el delgado, el de la mirada inquieta, el mismo que, en la ambulancia, había abierto los ojos por un instante con esa mirada de puro terror. Mis manos empezaron a sudar. Giré la manija y abrí la puerta. Allí estaba él. Parecía haber envejecido 10 años en tan solo 3 días. Tenía los brazos cubiertos de vendajes manchados de ungüento. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos y ojeras tan oscuras que parecían moretones. Llevaba una camisa blanca demasiado grande, probablemente prestada, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Aquellos ojos que antes tenían un destello de desafío ahora estaban vacíos. No era miedo común, era desolación. Nos quedamos allí, inmóviles. 3 segundos que parecieron una eternidad. Él, con las manos colgando a los costados. Yo, aún con la puerta entreabierta. Empezó, pero se le quebró la voz. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Necesito hablar contigo. Sé que no tengo derecho. Sé que podrías odiarme. Las palabras salieron atropelladamente y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no sé con quién más hablar. En su interior, algo se agitó. No era lástima, sino algo más profundo, una mezcla de cautela, asombro y quizás piedad. Abrí a porta de vez. Entra. Entró despacio, como si el suelo fuera inestable. Miró a su alrededor. El colchón en el suelo, la Biblia abierta, el vaso de agua medio vacío, las paredes desnudas con una pequeña cruz de madera que yo mismo había tallado. Siéntate ahí. Señalé la única almohada. Se desplomó, casi colapsando. Sentía como si su cuerpo apenas lo sostuviera. Me senté en el colchón, dejando espacio entre nosotros. ¿Cómo me encontraste? Pregunté por ahí. Respondió simplemente. Todo el mundo sabe quién eres. Esa frase me molestó, pero la dejé para después. ¿Y tú cómo estás? Soltó una risa amarga. Superficial. Eso dijeron los médicos. Quemaduras de segundo grado, algunas ampollas, nada que deje marca. Hizo una pausa y añadió con la voz entrecortada. Al menos, no por fuera. ¿Y por qué viniste aquí, Nasim?, pregunté. Levantó la vista y lo que vi en sus ojos me dio escalofríos. No era vergüenza, era algo más grande. Miedo, porque esa noche, en el hospital, vi algo. Esperé en silencio. Nasim respiró profundamente, con las manos temblando sobre las rodillas. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. Me dolía todo. Había luces blancas encima de mí. Pensé que estaba en urgencias. Hizo una pausa, buscando las palabras, pero las luces empezaron a cambiar. Se volvieron más brillantes, más vívidas, y entonces oí una voz. ¿Qué clase de voz?, pregunté con el corazón acelerado. Él me miró fijamente. No era humano, era profundo. Venía de todas partes a la vez. Las lágrimas comenzaron a caer.
y ella dijo, «No juegues con lo sagrado. Te estoy dando una oportunidad que no merecías». Cuando Nassim repitió esas palabras, el aire entre nosotros se volvió pesado. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. Él respiró hondo, con la voz entrecortada. «Grité», dijo, mirando al suelo. Grité tan fuerte que las enfermeras vinieron corriendo. Me sedaron. Y cuando desperté, ya era de mañana. Mi madre estaba a mi lado, llorando. Se llevó las manos a la cara, intentando contener las lágrimas. Pero la voz, no se fue. «Sigue aquí», señaló su cabeza, cada vez que cierro los ojos. «¿Qué dijeron los médicos?», pregunté. «Que fue un traumatismo por descarga eléctrica. Dijeron que el cerebro puede crear alucinaciones auditivas después de algo tan intenso». Bajó las manos y me miró con los ojos encendidos de convicción. «Pero sé que no fue una alucinación. Fue real, tan real como tú, que estás aquí frente a mí». Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Y los demás? ¿Kamal y Farid? Su rostro se ensombreció. Kamal, el de la cicatriz, sigue en el hospital. Sus quemaduras han empeorado. No quiere hablar con nadie. Farid hizo una pausa con amargura. Se fue ayer. Fui a visitarlo, pero me echó. Dijo que todo era culpa mía, que si hubiera tenido el valor de terminar el trabajo, nada de esto habría pasado. ¿Trabajo?, pregunté. Nassim asintió, con la vergüenza grabada en el rostro. No íbamos a quemar solo los panfletos, íbamos a quemar toda la casa. Le temblaba la voz. Creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba limpiando el barrio, eliminando lo que llamaban impureza. Creía que merecías morir. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Por primera vez, me di cuenta de lo cerca que estábamos de una tragedia mucho mayor. Pero entonces llegó el shock. Continuó. Fue como si algo se interpusiera entre nosotros y el mal que estábamos a punto de cometer. Como si el universo mismo dijera, «Basta». Los ojos de Nassim estaban llenos de lágrimas al levantar la vista. «Rachid, crecí creyendo que eras enemigo de Dios. Me enseñaron que los cristianos eran infieles, traidores, merecedores de castigo. Pero esa noche…» Hizo una pausa, luchando por continuar. «Esa noche me di cuenta de que tal vez yo era el enemigo». Me quedé sin palabras. Ninguna explicación teológica parecía suficiente ante alguien tan destrozado. Tras unos segundos, logré preguntar, «¿Qué quieres de mí, Nassim?». Tragó saliva con dificultad. «Quiero entender». Cerró los ojos y dejó caer las lágrimas. Entender por qué Dios, si es que fue Dios, nos perdonó la vida. Entender qué tienes tú y nosotros, no. Entender si aún tengo la oportunidad de ser perdonado, después de lo que intenté hacer. Sentí que algo me desgarraba el pecho, porque sabía exactamente qué era. He estado ahí, donde la culpa es tan grande que no ves salida y solo queda rendirse. Es ahí donde Dios nos encuentra, no porque lo busquemos, sino porque ya no podemos huir. Me levanté lentamente y caminé hacia él. Nassim me miró confundido mientras me arrodillaba ante él. «Nassim», dijo, mirándola directamente a los ojos, «el perdón no se gana, se recibe. Y sí, hay perdón para ti, no porque lo merezcas, ninguno de nosotros lo merece, sino porque la misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado que hayamos cometido». Las lágrimas corrían por su rostro, mojando su camisa arrugada. Sollozó. «No entiendo. Quería quemarte vivo. ¿Cómo puedes hablarme así?». Sonreí tiernamente y respondí, «Porque yo tampoco lo merecía. Hace años, alguien me mostró compasión cuando yo era el último que lo merecía, y eso fue lo que lo cambió todo». Lo miré y le dije, con la voz todavía quebrada, «Te buscaba, Nassim, y creo, con cada fibra de mi ser, que lo que pasó esa noche no fue solo para detenerte, fue para despertarte». Nos sentamos allí, en el suelo de aquella sencilla habitación, mientras la luz anaranjada del atardecer teñía las paredes. Nassim lloró durante largos minutos, quizá horas, y yo lloré con ella. Pero no era miedo ni dolor. Era algo más profundo, asombro ante lo imposible. Estaba viendo, con mis propios ojos, la transformación que solo Dios puede lograr. Cuando pudo respirar de nuevo, le pregunté, «¿Tienes miedo de lo que todo esto significa?». Él asintió con la voz temblorosa. «Sí, quiero. Mi familia me rechazaría. Mis amigos me llamarían traidor. Lo perdería todo. Lo sé.
respondí con calma. Yo también lo perdí todo, pero lo que encontré después vale más que todo lo que dejé atrás. Nassim se secó la cara con la manga. ¿Puedo ir a una de tus reuniones? Solo para escuchar. No estoy listo para decidir nada, pero necesito entender. Guardé silencio un momento. Pensé en los riesgos, la reacción del grupo, el miedo que esto podría causar, pero también pensé en la misericordia y en cómo no puede detenerse a media. Sí, puedes, dijo. De nada. Se quedó conmigo un rato más. Le conté mi propia historia, cómo encontré la fe, cuánto me costó y por qué nunca me arrepentí. Me escuchó atentamente, haciendo preguntas que revelaban un corazón inquieto, pero receptivo. Cuando por fin se fue, ya había anochecido. Me quedé en la puerta, viéndolo alejarse calle abajo. Su paso seguía vacilante, pero con cierta ligereza. Cerré la puerta y me apoyé en ella, temblando. Sabía que algo había cambiado. El enemigo había llamado a mi puerta, y en lugar de destrucción, había traído rendición. ¿Alguna vez has presenciado un cambio real en alguien? ¿No un cambio de palabras, sino de alma? Si es así, cuéntamelo. Estas historias necesitan ser contadas. Reunir al grupo para hablarles de Nassim fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Sabía que las reacciones serían diversas. Algunos verían su visita como una señal de que Dios estaba obrando algo mucho más grande de lo que podíamos comprender. Otros verían lo contrario, un riesgo, una trampa, quizás el comienzo de la persecución. Decidí que no lo haría por mensaje. Necesitaba mirarlos a los ojos y hacerles saber que decía la verdad. Primero fui a casa de Fátima. Me recibió como siempre, con té de menta y galletas caseras, pero pude ver la preocupación en sus ojos. «Tienes una mirada en tu cara que trae noticias», dijo, mientras servía el té en las pequeñas tazas de cristal. Le conté todo. El golpe a la puerta, las vendas en sus brazos, las lágrimas, la voz que escuchó en el hospital, la petición de estar con nosotros. Fátima me escuchaba sin interrumpirme, con las manos apoyadas en el regazo y la mirada fija en mí, pendiente de cada palabra. Cuando terminé, guardó silencio un largo minuto. Luego suspiró profundamente. «Sabes que esto va a causar problemas, ¿verdad?» Asentí. «Lo sé. Algunos tendrán miedo, otros se enojarán. Amira todavía sueña con esa noche». Fátima se frotó los ojos lentamente y luego me miró con una dulzura que solo ella tenía. «Pero si Dios llama a este joven, ¿quiénes somos nosotros para cerrarle la puerta?» Pedro negó a Jesús 3 veces. Pablo persiguió a los cristianos. La misericordia no sigue la lógica humana. Se me quitó un peso de encima. «¿Entonces crees que debería traerlo?» Sonrió levemente. «Creo que deberías contarle todo al grupo y dejar que decidan juntos. A veces el cuerpo necesita discernir lo que el alma ya ha percibido. Esta no puede ser tu decisión solo, Rachid», dijo Fátima con esa calma que siempre ocultaba firmeza. «Somos un solo cuerpo, y los cuerpos solo sanan cuando todas las partes participan». Ella tenía razón, como casi siempre. Esa misma noche, convocamos una reunión de emergencia. El lugar era la casa de Ibrahim, uno de los hermanos que vivía un poco más lejos, cerca de Olivais, un lugar discreto, protegido de miradas indiscretas. Llegamos poco a poco, como era costumbre. Para cuando entró el último y se cerró la puerta, el aire dentro de la sala ya estaba cargado de anticipación y miedo. Esperé a que todos se acomodaran y respiré hondo. «Hace 3 días», comencé, «uno de los que quemaron nuestros volantes apareció en mi puerta». El silencio cayó como una piedra. Amira dejó escapar un pequeño gemido. Karim se puso rígido. Yusuf se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. «Se llama Nassim», continué. «El más joven de los 3. Dijo que tuvo una visión en el hospital. Oyó una voz que le decía que no jugara con lo sagrado y que le estaban dando una oportunidad que no merecía». «¿Y te lo creíste?», interrumpió Samir con incredulidad en el rostro. «¿Así? ¿Sin más? ¿De inmediato?» «No», respondí. «Fue duro, pero lo miré a los ojos. Vi el remordimiento. Escuché la confesión. Me dijo que iban a quemar toda la casa, con nosotros dentro». Un murmullo de horror recorrió al grupo. Amira se tapó la boca con ambas manos. Karim cerró los ojos, como si intentara borrar la imagen. «Pero Dios los detuvo», continué con firmeza.
Y ahora Nassim quiere entender por qué. Dijo que quiere venir a una de nuestras reuniones, solo para escuchar. Las reacciones llegaron todas a la vez. ¡Ni hablar!, gritó Nabil, el chico callado que casi nunca hablaba, ahora de pie, con la cara roja. Esto es un suicidio. ¿Y si es falso? ¿Y si intenta infiltrarse para denunciarnos? Nabil tiene razón, dijo otro hermano con voz tensa. Es muy sospechoso. Entonces el que tuvo la visión viene a buscarte. Eso suena más a plan que a arrepentimiento. Karim, por otro lado, habló en un tono diferente. O quizás sea el tipo de cosas que hace Dios. Convertir a los enemigos en hermanos, como hizo con Saulo de Tarso. Nabil replicó inmediatamente. Saulo tenía testigos, tenía confirmación. Este tipo tiene una historia muy bonita, pero la mitad de lo que creemos también depende de la fe, dijo Yusae. Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, basándonos en el testimonio de otro. ¿Por qué sería diferente? Amira se levantó lentamente, le temblaba la voz, pero sus palabras cortaron el aire, porque Jesús no intentó quemarnos vivos hace 3 días. El silencio que siguió fue denso, su dolor era innegable, no tenía una respuesta preparada. Lo entiendo, Amira, dijo en voz baja, no te pido que lo acepte, ni que estés presente si viene. Si no quieres, lo entenderemos, pero tampoco puedo cerrar la puerta si Dios la abre. Fátima, que hasta entonces había permanecido en silencio, se incorporó en su silla y habló con la tranquila sabiduría que siempre hacía que el grupo la escuchara. Propongo lo siguiente. Rachid se reúne con el chico de nuevo, pero en un lugar público, y no irá solo. 1 o 2 de ustedes lo acompañarán, observarán, preguntarán, comprobarán si lo que dice es cierto. Luego decidiremos juntos si puede asistir a la reunión. La sugerencia quedó en el aire. No agradó del todo a nadie, pero tampoco fue rechazada. Era un punto medio, un camino seguro entre el miedo y la fe. Y quizás eso era lo que Dios nos pedía en ese momento. Valentía, pero con discernimiento. La sala estaba abarrotada al comenzar la votación. El recuento final se hizo lentamente, como si cada voto tuviera peso. 8 a favor del plan de Fátima, 4 en contra y 3 abstenciones. Entre quienes no votaron estaba Amira. Con la voz entrecortada, simplemente dijo: «No puedo decidirme ahora. Necesito rezar más». Decidimos que Karim me acompañaría a ver a Nassim. Quedamos en un pequeño café del Mercado Central, un lugar concurrido, donde sería difícil que alguien nos sorprendiera, pero donde podíamos hablar en privado entre el tintineo de las tazas y el bullicio. Pero antes de que pudiéramos ultimar los detalles, el mundo volvió a golpear. 2 días después, la policía llegó a casa de Karim a primera hora de la mañana con una orden judicial. Lo arrestaron por cargos de incitación a la violencia religiosa y conspiración para alterar el orden público. Orden público. Esas palabras sonaban como una sentencia. ¿La evidencia? Testimonios anónimos, vecinos que afirmaban haberlo visto repartiendo material cristiano en la calle, algo que Karim nunca había hecho. Cuando me enteré, sentí que se me iba el suelo. Karim no era solo mi hermano de sangre, era mi hermano en la fe, mi compañero de lucha desde el principio. Corrí a la comisaría, pero no me dejaron verlo. El agente del mostrador, un hombre de mediana edad con moretones en la cara, habló con indiferencia burocrática. No se permiten visitas hasta que se complete la investigación inicial. Podría tardar días, semanas. Pregunté qué investigación tenían, qué pruebas tenían. Respondió que era confidencial. Contrata a un abogado y deja lo que estás haciendo, me aconsejó, como si le dijera a alguien que estaba en problemas por decisión propia. Me fui con las manos temblorosas, impotente y enfadado. No fue solo el arresto, fue el mensaje. Nos estaban presionando. Alguien, la policía, las familias de los heridos, grupos radicales, decidió que éramos un problema que había que contener. Esa noche, reunieron a los 11 que aún estaban dispuestos a quedarse. Otros habían decidido quedarse por miedo. No los culpé. Tenemos 2 opciones, dije mientras nos sentábamos en círculo. O nos dispersamos y esperamos a que pase la tormenta, o continuamos, pero con más precaución. ¿Y Karim?, preguntó Yusuf con voz tensa. Nunca lo abandonaremos, respondí con vehemencia. Conseguiremos un abogado, llamaremos a organizaciones de derechos humanos y, si es necesario,
Haremos una protesta pública. No permitiremos que arresten a nuestro hermano y nos paralicen. ¿Quieren silenciarnos? No los ayudaremos. Fátima añadió con calma pero firmeza. Karim no querría que nos rindiéramos. Preferiría que siguiéramos adelante, sirviéndonos y cuidándonos mutuamente. Votamos de nuevo. Esta vez, la decisión fue unánime. Continuaríamos, cambiando de ubicación cada semana, reduciendo las vías de comunicación y priorizando la ayuda legal urgente para Karim. Pero había una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta y que flotaba entre nosotros como el humo. ¿Y qué haremos con Nasim?, pregunté, porque era la pregunta que me quemaba por dentro. Si trajera a Nasim ahora, con Karim en la cárcel, ¿cómo reaccionarían? Yusuf respondió primero, con una sospecha que casi sonaba paranoica. Pensarán que tiene algo que ver con el arresto, que forma parte de una conspiración. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y si ese fuera precisamente el plan del enemigo? Pensé. ¿Y si el miedo nos hace rechazar a alguien a quien Dios está alcanzando? Nadie tenía una respuesta preparada. Solo quedaba el peso de la decisión, proteger al grupo o dar paso a la misericordia que nos había transformado desde el principio. Nos quedamos allí, cada uno de nosotros cargando una parte de ese peso, sabiendo que cualquier camino tendría un costo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi habitación bajo un cielo sin estrellas, sentí el peso aplastante de la encrucijada en la que nos encontrábamos. Por un lado, la persecución se cernía sobre mí. Por el otro, una inesperada posibilidad de redención se cernía sobre mí, disfrazada de enemigo, y en algún lugar de la ciudad, Karim yacía en una celda fría, pagando el precio de una fe que jamás renunciaría. Hoy, hay personas como Karim, atrapadas en la oscuridad simplemente por creer. Si esta realidad te conmueve, por favor, comparte este mensaje. La tormenta no se acercaba, ya estaba aquí. Vivir bajo tierra tiene su propio ritmo, un lenguaje silencioso que aprendes a descifrar, un coche aparcado demasiado tiempo en la esquina, una mirada que se detiene demasiado tiempo, el silencio incómodo al entrar en la tienda del barrio. Todo se convierte en una señal. La paranoia, más que un miedo, se convierte en una herramienta de supervivencia. Tras el arresto de Karim, nos convertimos en sombras en la ciudad. Cada semana cambiábamos de ubicación. El lunes, en una azotea abandonada. El jueves, en el sótano de un edificio en construcción. El domingo, en un granero lejano, donde el aire seco se mezclaba con nuestras oraciones susurradas. Nunca a la misma hora. Nunca más de 10 personas juntas. Inventamos códigos. Si las palomas volaban hacia el sur, significaba cancelación. Si el té estaba listo, era seguro llegar. Borrábamos los mensajes inmediatamente después de leerlos. Usamos celulares desechables, solo una vez. Sin embargo, en medio del caos, algo inesperado floreció. Crecimos. El milagro de Blida, como llegaron a llamarlo, trascendió nuestro barrio. Jóvenes de otros lugares empezaron a buscarnos, no por la doctrina, sino por el testimonio. Querían ver de primera mano a la comunidad que resistió el ataque, que vio suceder lo imposible. Nasim se unió a este movimiento. Tras mucha oración y debate, decidimos permitirle asistir a una reunión, una especie de juicio silencioso. La reunión tuvo lugar en un almacén vacío cerca del puerto, donde el rugido de las olas ahogaba nuestras voces. Cuando llegó, acompañado de Yusuf y de mí, el grupo estaba visiblemente tenso. Amira no vino. La noche anterior nos envió un mensaje. Sigo sin poder. Perdóname. No había nada que perdonar. Nasim se sentó en el suelo, apoyada contra la fría pared, con las manos sobre las rodillas. No intentó explicarse. Simplemente escuchó mientras Yusuf leía el Evangelio de Juan. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Al terminar la lectura, Fátima hizo algo inesperado. Se puso de pie con dificultad, se acercó a Nasim y le puso la mano arrugada sobre la cabeza. «Bienvenido», dijo con calma. «Aquí no hay enemigos, solo buscadores». Nasim se desplomó. Lloró, con la frente apoyada en las rodillas y los hombros temblorosos. Nadie lo tocó excepto Fátima, cuya mano permaneció firme. Una bendición silenciosa, llena de gracia.
Esa fue la primera vez que realmente se conocieron. Asistió a 3 reuniones más en las semanas siguientes. En cada reunión hablaba un poco más, hacía preguntas, revelando gradualmente al chico herido tras la máscara de radicalismo que había llevado durante años. Pero no todos fueron buenos días. Karim seguía en prisión. Nuestro abogado, un cristiano de Argel especializado en casos de libertad religiosa, nos advirtió que el proceso sería largo. Están haciendo de él un ejemplo, explicó en una de las pocas visitas que permitieron. Quieren mostrar el precio que se paga por ser un cristiano activo. Visité a Karim 2 veces. La segunda vez, apenas lo reconocí. Estaba delgado, con un moretón amarillento bajo el ojo izquierdo y una ligera cojera. Le pregunté con la voz entrecortada, ¿qué te hicieron? Sonrió débilmente. Nada que no pueda arreglar. Y con urgencia me suplicó, no dejes que esto te detenga, prométemelo. Se lo prometí. La vida fuera de la cárcel tampoco fue fácil. Perdí mi trabajo en la tienda de electrónica cuando el dueño descubrió mi fe. Samir se vio obligado a mudarse a casa de su tío en otra ciudad por presiones familiares. 3 jóvenes del grupo desaparecieron sin dejar rastro. Nunca supimos si fue por miedo o por amenazas directas, pero en medio de tanta dificultad, hubo gestos de gracia que nos sorprendieron. Una tarde, una anciana que nunca habíamos visto apareció en la puerta del lugar de reunión. Traía pan fresco y dinero. Es de alguien que cree en lo que haces, dijo, sin querer revelar quién era. Simplemente sonrió y se fue. Dios provee de maneras misteriosas. El otro día, Nassim trajo a un amigo, Tariq, que había oído hablar de nuestro grupo. No sé si creo en todo esto, dijo, pero necesito entender qué tipo de fe es la que lleva a la gente a arriesgarse tanto. La comunidad creció y se fortaleció. Cuando alguien perdía su trabajo, otros compartían lo que tenían. Cuando alguien se sentía amenazado, orábamos juntos y buscábamos soluciones. Fátima abrió su casa no solo para reuniones, sino también como refugio para quienes no tenían dónde quedarse. Un mes después del arresto de Karim, Nassim tomó una decisión. Fue durante una reunión particularmente difícil, cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo. Después de que todos se fueran, se puso de pie y me miró con firmeza. Quiero entregar oficialmente mi vida a Jesús. Le pregunté si entendía lo que eso significaba, que su familia, sus amigos, todo lo que conocía, podía volverse en su contra. Respondió con voz firme, ya lo perdí todo. Cuando intenté quemar esa casa, perdí mi inocencia. Cuando escuché esa voz en el hospital, perdí mis certezas. Ahora solo me queda elegir qué construir sobre las ruinas. 2 semanas después, al amanecer, bauticé a Nassim en la orilla de un río a 2 horas de aquí. Éramos solo los 4, Yusuf, Fátima, Nassim y yo. El agua estaba helada, pero cuando emergió, su rostro brilló con una luz que nunca antes había visto. Paz, ahora eres mi hermano, le dije, abrazándolo, y eso significa que seguiremos juntos. La vida en las sombras se convirtió en nuestra vida cotidiana, pero las sombras no eran solo oscuridad, eran el lugar por donde la luz entraba y se intensificaba aún más. Karim seguía atrapado, algunos se habían mudado, el futuro era incierto, pero algo imposible de negar había sucedido. La fe resistió. Nosotros resistimos. La comunidad no fue destruida por la persecución, fue moldeada y fortalecida por ella. Han pasado 5 años desde aquella tarde de julio en que 3 jóvenes irrumpieron en la casa de Fátima con odio en la mirada y fuego en las manos. 5 años desde que una conmoción inexplicable los derribó y cambió el destino de más vidas de las que jamás podríamos imaginar. Hoy permanezco en Blida. Desde fuera, la ciudad parece la misma. Calles polvorientas, mercados ruidosos, miradas sospechosas cuando alguien pregunta por la pequeña comunidad cristiana que se reúne discretamente. Pero dentro, todo ha cambiado. Nuestra fe ha madurado. Nuestra esperanza ha echado raíces. La comunidad ha crecido. Ahora somos unos 40. Ya no cabemos en una sola casa. Así que nos hemos dividido en 3 grupos, repartidos por diferentes zonas de la ciudad. Rotamos el liderazgo cada mes para protegernos mutuamente y asegurarnos de que nadie se convierta en un blanco fácil. Seguimos siendo cautelosos, sí,
pero el miedo ya no nos dicta nuestros pasos. Hemos aprendido que la fe no elimina el peligro, solo nos da razones más fuertes que el miedo para seguir adelante. Karim fue liberado después de 14 meses. Salió más delgado, con canas en las sienes, pero con el mismo brillo en la mirada. Ese fuego que nunca se apaga. La noche de su liberación, subimos a la azotea de un edificio y nos quedamos allí hasta el amanecer. Lloramos, cantamos y rezamos. No compartió muchos detalles sobre su tiempo en prisión. Simplemente dijo, en la oscuridad más profunda, aprendí que la luz no viene de afuera, ya está dentro de nosotros, solo tenemos que dejar de ocultarla. Fátima sigue con nosotros, sus rodillas ya no la sostienen bien, pero su presencia permanece firme. Nos reunimos de nuevo en su casa, ahora más tranquila, sin vigilancia. Se sienta en su vieja silla de mimbre, sirve té de menta y bendice a todos los que llegan con esa sonrisa pícara. Se ha convertido en nuestra abuela espiritual, el corazón que lo mantiene todo unido. Cuando llega alguien nuevo, nervioso o asustado, simplemente dice, aquí estás a salvo, aquí eres familia. Amira también encontró la sanación. Le tomó 2 años, 2 largos años de pesadillas, oraciones interrumpidas y ataques de pánico cada vez que se encontraba encerrada. Pero con tiempo, amor y oración resurgió. Hoy dirige uno de los 3 grupos, y hace unos meses, en una reunión donde nadie pudo contener las lágrimas, miró a Nassim y le dijo, te perdono, no porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque el odio me estaba matando por dentro. Se abrazaron y lloraron juntas, y de alguna manera, algo se sintió completo en ese momento. Nassim, el chico que una vez vino a quemar nuestros folletos, ahora es mi colíder. Enseña las escrituras cada semana con una pasión que nace de un arrepentimiento sincero. Su camino no ha sido fácil. Ha tenido contratiempos, dudas, noches en las que me llamaba llorando y decía, no sé si merezco estar aquí. Y yo siempre respondía, ninguno. Por eso se llama gracia. Su familia lo rechazó, su padre lo echó de casa, sus hermanos fingen que no existe. Su madre, al verlo en la calle, llora y le dice que está perdido. Sin embargo, él sigue adelante porque sabe, y todos lo sabemos, que mientras el mundo ve la pérdida, Dios escribe la victoria entre líneas. Trabaja durante el día en un taller mecánico y dedica las noches al estudio bíblico. Su estilo de enseñanza llega directamente al corazón de los jóvenes de orígenes radicales, porque ha pasado por lo mismo. Conoce el idioma, comprende las dudas y conoce bien el vacío que muchos intentan llenar con ira. Los otros 2 jóvenes involucrados en ese incidente tomaron caminos diferentes. Farid, el fuerte del diente de oro, aún guarda rencor por lo ocurrido. Lo veo de vez en cuando en el mercado, siempre con la mirada perdida. Supe que se mudó a otra ciudad y se volvió aún más radical después de ese episodio. Rezo por él todas las semanas, aunque no sé si algún día verá lo que vio Nassim. Kamal, el niño de la cicatriz, simplemente desapareció. Algunos dicen que fue a Túnez, otros que murió en un accidente. Nassim intentó encontrarlo varias veces, pero nunca lo logró. Él mismo me dijo una vez, no todos reciben la revelación al mismo tiempo. Quizás Kamal necesita otro camino, o quizás aún no le ha llegado su hora. Tenía razón, la soberanía de Dios siempre es mayor y más misteriosa de lo que podemos comprender. Hoy temprano, en nuestra reunión semanal, ocurrió algo que me hizo querer escribir todo esto. Estábamos cantando en voz baja un viejo himno sobre la fidelidad de Dios. Nassim estaba a mi lado, con las manos en alto y los ojos cerrados, mientras la luz de la mañana entraba por la ventana e iluminaba su rostro. En ese momento, vi algo que nunca antes había visto. La cicatriz invisible donde antes había estado el odio, ahora brillaba con algo diferente. Algo que solo puedo llamar redención. Pensé en aquella tarde de julio, en los panfletos ardiendo, en el miedo que sentimos, en esa conmoción inexplicable, y por fin comprendí algo que me había llevado 5 años asimilar. No todo milagro es una sanación visible ni un rescate espectacular. Algunos milagros vienen acompañados de advertencia y misericordia. Son descargas eléctricas que paralizan, pero no destruyen.
Son semillas que germinan lentamente en una tierra que parecía seca e infértil. El verdadero milagro no fue que 3 jóvenes cayeran, sino que uno de ellos se levantara transformado. Blida sigue siendo peligrosa para nosotros. Seguimos siendo vigilados, perdemos trabajos, nos enfrentamos al rechazo familiar y vivimos con la incertidumbre de que cualquier reunión podría ser la última. La persecución no ha desaparecido, ha cambiado de forma, pero hemos aprendido algo esencial. La luz de Cristo no se extingue con amenazas, arrestos, conmociones ni panfletos quemados. Esta luz no está en el papel ni en manos humanas, vive dentro de nosotros y mientras respiremos, seguirá brillando. Hace un mes, Nassim bautizó a su primer converso, un chico de 16 años de una familia tan radical como la suya. Al bajarlo al agua, Nassim tembló. Al levantarlo, ambos lloraron. Todos allí comprendieron que estábamos presenciando el cierre de un ciclo, una historia que se perpetuaba. El agresor se ha convertido en protector. Quien vino con fuego para destruir, ahora trae el fuego de la fe para iluminar y edificar. Hoy, al observar esta pequeña pero resiliente comunidad, veo rostros marcados por historias de lucha y valentía. Veo a Karim, con las cicatrices invisibles que la prisión dejó en su alma. Veo a Amira, quien recuperó sus fuerzas a pesar del miedo. Veo a Fátima, con las manos cansadas por la artritis, pero que siguen bendiciéndonos a todos. Veo a Joseph, Samir y a tantos otros que eligieron mantenerse firmes cuando rendirse habría sido la opción más fácil. Y veo a Nassim a mi lado, enseñando sobre un Dios que persigue a sus enemigos no para destruirlos, sino para transformarlos. Si alguna vez has sentido que tu fe tiene un precio muy alto, quiero que sepas, no estás solo. Hay miles de personas como nosotros, en Argelia, Irán, Corea del Norte, en lugares cuyos nombres quizá nunca hayas oído, reunidas en secreto, susurrando oraciones, enfrentando dificultades que el mundo ni siquiera puede imaginar. Pero permanecemos aquí porque hemos encontrado algo que vale mucho más que la seguridad, la aceptación o el consuelo. Hemos encontrado a alguien que nos encontró primero. Si esta historia te conmovió, por favor, reza por nosotros. Reza por los Rashids y Nassims dispersos por el mundo. Reza por las Fátima, que abren sus hogares a pesar de conocer el riesgo. Reza por los Karims, que ahora están encarcelados simplemente por creer en voz alta. Y si quieres que estas voces lleguen más lejos, comparte este testimonio, porque cada vez que alguien escucha nuestra historia, recibimos una fuerza invisible que nos dice: no estás solo, el mundo te ve, Dios te ve. Suscríbete si quieres acompañarnos. Dale like para que estas voces lleguen a más personas, porque esto no es solo una historia, es un grito de esperanza desde la sombra. Es la prueba de que, incluso quemando nuestras Biblias, no pueden destruir la palabra que ya vive en nosotros. La persecución no extingue la fe, la purifica, y el fuego que intentaron usar para destruirnos terminó convirtiéndose en la luz que nos guía a casa. Cada vez que veo a Nassim alzar las manos en señal de adoración, recuerdo aquella tarde de julio y pienso: Dios escribe historias que ningún guionista humano se atrevería a imaginar. Y aquí estamos, 5 años después, aún en pie, aún creyendo.